La historia oficial sobre la crisis argentina de 2001, bueno, más o menos la conocemos todos. Un colapso económico, el famoso corralito, un estallido social que parecía inevitable. Pero, ¿y si esa no fuera toda la verdad? Hoy vamos a analizar unas fuentes que proponen algo radicalmente distinto, una teoría que sugiere que, de espontáneo, aquello tuvo muy poco. La pregunta que plantean estas fuentes es simple, pero a la vez es explosiva. ¿La crisis del 2001 fue un colapso económico que no se pudo evitar? ¿O fue en realidad un golpe de Estado perfectamente orquestado? Aquí tenemos dos relatos que chocan de frente. Por un lado, la narrativa que ha prevalecido. Un estallido social que surgió de la gente contra un gobierno que ya no daba más de sí. Y por otro, la teoría que vamos a explorar. Un complot diseñado para proteger intereses muy, muy poderosos y, de paso, forzar un cambio de gobierno. Venga, empecemos con lo que estas fuentes presentan como la primera gran prueba. Nos referimos al famoso escándalo de sobornos en el Senado, más conocido por todos como el escándalo Banelco. A ver, la historia que se contó en su momento y que caló en la opinión pública fue esta. El gobierno del presidente de la Rúa sobornó a senadores para conseguir aprobar una reforma laboral súper polémica. Imaginaos, un golpe devastador para su credibilidad. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Las fuentes que manejamos citan una investigación judicial que apuntaba a un sitio completamente distinto. Decía que el dinero para esos sobornos no habría salido del gobierno, sino de la principal confederación de sindicatos, la CGT. Y la pregunta es, ¿por qué iba a pagar la CGT? Pues bien, según este material, el objetivo era meter 21 modificaciones muy específicas en esa ley. Cambios que estaban pensados para proteger su poder, su monopolio y, sobre todo, el control de las millonarias cajas de las obras sociales. Y esto nos lleva directamente al que sería el móvil de todo este complot, la defensa a ultranza de las llamadas cajas políticas, el verdadero tesoro que, según estas fuentes, estaba en juego. Cuando se habla de cajas políticas, se refieren a esos fondos enormes, a menudo muy opacos, que controlan sindicatos, partidos, universidades. Son, según se describe, el combustible que alimenta las redes clientelares y el poder político que no se ve, el que actúa en la sombra. Pues el gobierno de la Rúa puso sobre la mesa reformas que eran una amenaza directa a estas cajas. Se hablaba de un recorte del 30% de los empleados públicos, de auditorías en las universidades y de recortes en los fondos que iban a las provincias. Claro, estas propuestas, según se argumenta, consiguieron algo increíble, unificar a una coalición de actores muy dispares pero muy poderosos en su contra. Ahí estaban los gobernadores peronistas, facciones del propio partido de gobierno, la cúpula sindical, la Iglesia e incluso antiguos socios de la coalición. Pasemos ahora a lo que estas fuentes consideran la prueba casi definitiva. Una denuncia que hizo oficialmente el propio gobierno meses, y digo bien, meses antes de que todo saltara por los aires. Fijaos bien en esta cronología porque es tremenda. En septiembre de 2001, el gobierno denuncia con nombres y apellidos un complot entre los líderes opositores Duhalde y Alfonsín. Solo 3 meses después, De la Rúa dimite. Y en enero de 2002, quien asume la presidencia, Eduardo Duhalde. Y a quien nombra ministro de Economía, justo a la persona que se había predicho en la denuncia. La advertencia del portavoz presidencial no pudo ser más clara. Están intentando construir una especie de caballo de Troya para llegar al gobierno. Una denuncia pública que, según estas fuentes, nadie quiso escuchar, o se hizo todo lo posible para que fuera ignorada. La precisión de esa profecía lleva a las fuentes a hacerse una pregunta clave. ¿Era esto un complot puramente local? Su respuesta es un no rotundo. Y aquí es donde la trama da un salto y se vuelve internacional, conectando la política argentina con una supuesta red clandestina de poder a escala global. Entra en escena Propaganda Due, o P2, una logia masónica clandestina italiana descrita como un auténtico Estado dentro del Estado. Se le atribuyen lazos con la mafia y una red de poder inmensa en las finanzas, el ejército y la política no solo en Italia, sino en todo el mundo. Según las fuentes, la P2 tenía una red de influencia en Argentina que es difícil de creer. Se alega que financió el regreso de Perón del exilio, que miembros clave como su ministro López Rega o el almirante Massera de la Junta Militar pertenecían a la logia. Pero lo más increíble es que incluso describen a la guerrilla de los montoneros como hijos de la P2. O sea, sugieren que controlaban los dos extremos del conflicto. Y este ejemplo ilustra perfectamente su supuesto modus operandi. Se traza un paralelismo que la verdad pone los pelos de punta. Compara el asesinato del expresidente Aramburu en Argentina con el del primer ministro Aldo Moro en Italia. ¿Qué tenían en común? Ambos buscaban pactos para pacificar sus países. Y ambos fueron asesinados por grupos extremistas, que, según esta teoría, no eran más que herramientas de la P2 para reventar cualquier posibilidad de paz.
Así que al final todo se reduce a esta pregunta. ¿La crisis de 2001 fue una tragedia puramente argentina producto de sus propios errores y demonios internos? ¿O fue simplemente un capítulo más en una conspiración global mucho más grande y oscura? La cuestión que plantean estas fuentes no va solo sobre el pasado, es sobre si esas estructuras de poder, que supuestamente actuaron entonces, siguen de alguna manera definiendo el presente.